Bendecidos mis amados amigos y hermanos. Hoy nuevamente estamos en tu programa Dios quiere bendecirte. Sí, el deseo de su corazón es bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos. Empezó dándonos la salvación y luego con Cristo todas las cosas. Nos ha añadido para hacernos instrumentos para la eternidad. Y hoy estamos con el pastor Juan Kim, que está representante para el Ecuador, Quito, Ecuador, de Corea del Sur, de la iglesia, la misión Buenas Nuevas. Una linda misión que ya todos conocen. Pastor Juan Kim, bienvenido a Televisión La Luz. Buenos días, ¿cómo están todos los hermanos cristianos en Perú? Dios les bendiga, Pastor Isaías también. Gracias por la invitación. Compartíamos en el interno que quería ser Cornelio. Quería ser como Cornelio. Un día yo estaba escuchando la predicación de un pastor de Misión Buenas Nuevas por medio de cassette. Sí. Una casualidad de mi tía. En la casa de mi tía estaba teniendo este cassette. Un pastor decía que la vida de Cornelio hay un cambio muy grande por medio de la predicación de apóstol Pedro. Mientras tanto que yo estaba escuchando que la vida de Cornelio estaba muy excelente, donde sale Hechos capítulo 10, él siempre estaba adorando a Dios con toda la familia, dando limosna a los pobres, también orando al Señor siempre. Por fin Dios le envió un ángel por la visión, ¿no? Cuando yo estaba leyendo Hechos capítulo 10, es un ejemplo que yo tengo que ser como igual que este hombre, centurión Cornelio. Pero escuchando esta palabra, dice que antes de encontrar al apóstol Pedro, Cornelio todavía no recibió la salvación. Entonces, ¿cuál es la salvación? Estaba llegando gran pregunta en mi vida. Cuando yo tenía 24 años, por primera vez estaba recibiendo esta enseñanza muy fuerte en mi vida, porque durante 10 años yo estaba congregando en la iglesia en Corea del Sur. Y orando al Señor, dando ofrenda al Señor y enseñando la palabra a los niños. Pero siempre yo estaba teniendo condenado de mi pecado. Entonces, comparando de la vida de Cornelio y cómo podía recibir un ángel de Dios, ¿con qué propósito? Pero exactamente nosotros podemos descubrir Hechos capítulo 11, Cornelio cuando llegó a la casa de Cornelio estaba explicando la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Es decir que cuando apareció ángel ante Cornelio decía que invite a Pedro que está quedando en Jope. Él predicará la palabra de Dios para recibir la salvación tú y tu familia. Dentro de esta palabra tiene gran secreto, ¿no? Recibirán la salvación a través de la predicación de apóstol Pedro. Entonces, investigando exactamente la predicación de apóstol Pedro, sale la sangre de Jesucristo que limpió nuestros pecados. Es decir que Cornelio tanto quería servir al Señor, alabando al Señor, dando limosna a los pobres, pero en su corazón todavía no ha recibido el perdón de los pecados. ¿Cómo podía llegar el perdón de los pecados? Únicamente por creer en la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre, donde sale Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, claramente dice que Jesucristo por su propia sangre había obtenido eterna
redención. Y cuando entendiste esto, ¿qué hiciste? Cuando yo estaba escuchando esta palabra, llegó solamente un golpe. Pero pasando 10 días, empecé a escuchar otra vez la caseta de Pastor Oxupak. Es fundador de la Misión Buenas Nuevas, que fundó hace 60 años atrás en Corea del Sur. Durante casi una semana, desde mañana hasta la noche, yo estaba escuchando su predicación. Y luego, el día 26 de mayo de 1990, llegó un predicador de Misión Buenas Nuevas, donde yo estaba trabajando en la ciudad de Daejeon de Corea del Sur. Él me explicó claramente, abriendo el libro de Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32, sale. En la época de la ley, en el tiempo de Moisés, ¿cómo limpiaba sus pecados? Ellos, cuando cometió, en aquel entonces tenía que traer una oveja o una cabra ante presencia de Dios. En aquel entonces, un pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio y luego el sacerdote va a matarlo, degollando ese sacrificio y quitando la sangre. ¿Dónde pinta la sangre? En el cuerno de altar de holocausto. Y en aquel entonces, por la sangre de sacrificio, podía limpiar. Pero esa sangre tenía límite, solamente limpiaba el pecado pasado. Y luego él abrió el Levítico capítulo 16, donde sale el versículo 21, a través de Aarón, una vez al año podía llevar la sangre de un sacrificio de cabrío en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Se encuentra la tapa. La tapa del arca de pacto de Jehová se llama el propiciatorio. En ese lugar limpiaba el pecado de Israel de un año completo. Y luego el predicador me abrió San Juan capítulo 1, el versículo 29. Dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, escuchando esta predicación personalmente, me llegó gran entendimiento. Porque en la época de Jesucristo y mi vida hay diferencia de casi 2000 años. Pero la palabra de Dios dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi vida también incluye dentro del tiempo del mundo. Por eso entendí que no hay diferencia de tiempo pasado, presente, futuro. Para Jesucristo incluye toda mi vida y todos mis pecados ya había trasladado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por medio de Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra, como si fuera en esta mañana, me dice que tu pecado ya trasladó al cuerpo de Jesucristo. Así me llegó el día 26 de mayo de 1990. Antes de entender esta palabra, siempre yo estaba sintiendo como pecador. Al orar al Señor, Señor, perdóname mis pecados, yo soy pecador porque no estoy cumpliendo mandamientos de Dios. Pero escuchando esta palabra, Dios me hizo entender que Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo resucitó para justificarme. Jesucristo ya fue arrebatado al cielo. ¿Para qué? Para que yo tuviera la justicia de Dios. Como igual que Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Excelente. Mas el justo vivirá por la fe, dice, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué decisión tomaste al recibir toda la enseñanza? Sí, desde aquel tiempo cambió exactamente mi vida. Porque en mi corazón
llegó la certeza de la salvación. Desde 1990, desde aquel tiempo yo estaba pensando, la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y también Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 10, el versículo 14, en una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, una sola vez para siempre. Entonces con esa palabra me llegó grande fe. Yo soy justo delante de Dios, porque según la palabra de Dios, más el justo vivirá por la fe. Desde aquel tiempo yo empecé a congregar la iglesia Misión Buenas Nuevas de Daejeon, donde estaba pastoreando el pastor Oksupa. Desde aquel tiempo yo estaba aprendiendo la palabra de Dios. Un día pastor Oksupa me dio un consejo de mi vida, porque era jovencito, soltero, todavía no me casé, pero me dijo que hermano Fan Kim, ahora no hay mucha gente que están predicando esta palabra, el Evangelio. Por eso yo quiero que usted viva en el continente de África o Sudamérica. Entonces, predicando el Evangelio. Entonces, escuchando esta palabra, no tenía nada de condición de conseguir pasaporte, no tenía plata, no tenía nada de condición. Tampoco no tengo mi esposa en aquel entonces. Y el idioma. Pero pasando uno de 4 meses, llegó la convocatoria de seminario, donde se hace escuela bíblica, teología, Misión Buenas Nuevas, ¿no? 1990 yo ingresé, aprendí la palabra de Dios a través de pastor Oksupa y empecé a pastorear en Corea del Sur desde 1993 en la ciudad de Yangsan y también en la ciudad de Dongincheon. Pero un día llegó una noticia muy buena para mi vida, para ser misionero de Jamaica. 1997. ¿Y cómo te llegó esa noticia? Por eso me llegó un gran golpe, porque aunque quería ser misionero de Sudamérica, Centroamérica, pero tú deseabas eso. En aquel entonces yo no conocía muy bien el país Jamaica. Ya. Además se usa idioma inglés. Sí. Tampoco sabía inglés, pero por la gracia de Dios, Dios nos envió a Kingston de Jamaica. Tenía 2 hermanas coreanas. Una es la esposa del embajador de Corea del Sur en aquel entonces, y también una hermana que trabajaba en la casa de embajador. Por eso estaba iniciando la iglesia de Misión Buenas Nuevas de Kingston de Jamaica desde 1997. Pero llegó una noticia, porque un día me llamó por teléfono pastor Oksupa, decía que misionero Juan Kim, ¿usted no quiere ir a La Paz de Bolivia para ser misionero de Bolivia? En aquel entonces me llegó grande noticia, ¿no? Porque no podía lograr la visa de Jamaica, solamente pasando 4 meses apenas, y ilegal era. Por eso, llegando a esta noticia, yo acepté. Pastor, yo quiero irme a La Paz de Bolivia. Por eso me dijo que de primero tiene que llegar a la ciudad de Lima de Perú, donde estaba pastoreando pastor Yonghai Lee. Él falleció hace tiempo, pero él fundó la iglesia de Lima de Perú hace tiempo. Ya cuando yo llegué, en 1998, creo que era marzo, al mirar la ciudad de Lima de Perú, también la iglesia de Misión Buenas Nuevas de Perú, estaba muy feliz, muy contento de ver a los peruanos, porque los peruanos cariñosos y hablan español. Nunca yo estaba escuchando español en otros países, tampoco estaba escuchando en Corea del Sur, pero por primera vez encontrando a los hermanos cariñosos, el corazón amplio, tiene gran amor para Dios, y quedándome un mes, y luego nosotros fuimos a La Paz de Bolivia.
así mi vida cumplió como lo que había dicho Pastor Uxuba hacia mí. Wow. Que viva por el Evangelio en Sudamérica. Wow. ¿Y en cuántos países has estado? Por la gracia de Dios, empecé a la Iglesia de la Paz de Bolivia desde 1998 y luego un año estaba pastoreando y Dios nos envió muchos hermanos, aumentó 70 hermanos durante un año, creció bastante, ¿no? Y además yo no sabía muy bien hablar español, pero Dios me dio una oportunidad de aprender el español desde que tenía como 31 años de arriba, sí, hace 27 años. Y luego Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia, quedándome allá 2 años. Y luego 2001 Dios me envió a Asunción de Paraguay. En aquel entonces la iglesia de Asunción de Paraguay desarrolló bastante. Unos de 120 hermanos estaban congregando en la iglesia. Dios me permitió vivir en Asunción de Paraguay unos de 7 años y medio. 7 años. Y desde 2008 Dios me envió a San José de Costa Rica, quedándome allá como 4 años y medio. Y también hay la iglesia en San José. Y muchos hermanos, como 200 hermanos estaban congregando. Y luego Dios me envió a Santiago de Chile desde 2014 hasta 2025 estaba pastoreando. Y llegó una noticia hace 3 meses atrás para ir a la iglesia de Quito de Ecuador. Por eso ahora estoy quedándome en Quito de Ecuador durante 3 meses por ahí. Wow, que has recorrido varios países en Latinoamérica. Países. Sí. Conoces un poquito la idiosincrasia del cristiano en Corea del Sur y también en algunos países aquí en Latinoamérica. ¿Cuál sería tu consejo a los cristianos latinos aquí? ¿Cuál sería? Dinos en 3 puntitos. ¿Cuál sería tu consejo que tú le darías? Me parece que en Corea del Sur, después de tener guerra, 1950 hasta 1953, durante 3 años, destruyó fuertemente nuestro país, Corea del Sur, por guerra de Corea. En aquel entonces nos envió muchos misioneros de Estados Unidos. Los misioneros sacrificaban, enseñaban, levantaban la escuela, hospital, invirtieron mucha plata. Por eso, por la pobreza, los coreanos estaban buscando a Dios. Mucha cantidad de gente estaban adorando al Señor, pero faltaba una cosa. ¿Cuál era? ¿Cómo ellos podían ser libres de pecado? ¿Cómo podían ser salvos por la fe? Esa enseñanza le faltaba poco. Por eso muchos estaban sufriendo de pecado, condenación, pero no podía tener libertad por la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por la sangre de Jesucristo, purificando nuestros pecados, dándonos la fe y dándonos la bendición para desarrollar nuestra vida con la felicidad y gozo, alegría. Y nosotros hemos aprendido esa enseñanza por medio de Pastor Uxuba. Al venir acá también nosotros podemos ver que muchos hermanos latinoamericanos están practicando alabanza, ofrendando, sacrificando, pero no mucha gente está teniendo ese sentido como la justicia de Dios. Porque Romanos capítulo 3, el versículo 10 sale: no hay justo ni aún uno. Pero según la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, el versículo 24, así sale. De primero 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
porque no hay justo ni aun uno que puedan cumplir mandamientos. Por eso están destituidos de la gloria de Dios, condenados. Pero el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de la redención de Jesucristo, que hizo la redención eterna, por su sangre, nosotros podemos recibir perdón de los pecados, la justificación, santificación y perfección. Eso es la gracia de Dios. Pero mucha gente están sabiendo hasta el versículo 23. Pero no llega el versículo 24, siendo justificados. Casi prohibido decir, yo soy justificado delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Así pregunto. Por eso me parece que falta aprender cómo la gente puede ser justificado delante de Dios por la gracia de Dios. Esa área poquito falta. Y otra cosa, todo bueno. Quién sabe, falta bastante. Sí. El primer punto es la justificación. Sí. Sí, entender que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Tenerlo bien claro. Sí. El segundo punto, ¿cuál sería tu consejo? Según la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para fe. Dos cosas salen, ¿no? Por fe y para fe. Y luego, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mucha gente está atado de una palabra, Romanos capítulo 3 y 10. No hay justo ni a uno. Solamente está memorizando, atado. No hay justo ni a uno, todos somos pecadores. Pero según esta palabra, como dice, más el justo por la fe vivirá. Bendito. Entonces, para vivir por la fe, de primero tiene que transformar como justo delante de Dios. Esa es una tarea muy grande. Entonces, mucha gente tiene que preguntar, pastor, ¿cómo puede ser justo delante de Dios? ¿Existe justo? Ay, hermano, no hay justo ni a uno. Pero según la palabra de Dios dice que Abel ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Él recibió testimonio de que era justo. Entonces, Dios estaba haciendo como testigo de la ofrenda de Abel. Le dio, como decía, tú eres justo por la fe. En el capítulo 11, el versículo 4 sale. Él podía adquirir testimonio de Dios que era justo. Entonces, Abel era justo por la fe. Noé era perfecto varón, perfecto, justo delante de Dios también. Y nosotros podemos investigar la vida de David. También podía adquirir la justicia por la fe. Y también Abraham era justo por la fe, porque Génesis capítulo 15 estaba diciendo, Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. ¿Qué significa? La Biblia nos enseña, si uno puede recibir la fe verdadera, si puede recibir la justicia de Dios, su fe será contada como justicia. Excelente, excelente. Amén. Y es el segundo punto, tener una vida por fe. ¿Y cuál sería el tercer consejo? Nosotros siempre estamos enseñando a los hermanos que recibieron la salvación que nosotros podemos vivir por la fe. ¿Qué significa por la fe? Aunque no tiene nada de condición, pero si Dios nos ayuda, nosotros podemos lograr. Por ejemplo, cuando yo estaba pastoreando en Asunción de Paraguay, y al llegar Asunción de Paraguay de Santa Cruz de Bolivia en el año 2001, ya estaba construyendo edificio de la iglesia. Pero en aquel entonces salió la noticia, es que el Banco Plus
se quebró. Oh, Donde nosotros guardamos la ofrenda $10,000. Wow. Por causa de eso, nosotros no podíamos retirar el dinero para terminar de construcción de la iglesia de Asunción de Paraguay. Pero Dios me indicó otro lugar, porque de Asunción, uno de como una hora y 40 minutos, llega a una ciudad, Piribebuy. En ese lugar nosotros hemos recibido una donación muy grande, 16 hectáreas. Wow. Pero no podía desarrollar porque no tenía plan. Pero cuando se cerró de la construcción de Asunción, nosotros fuimos allá al mirar el terreno muy, muy excelente, muy, muy bueno. Por eso nosotros hemos decidido, hermanos, en este año 2001 vamos a hacer retiro espiritual en el terreno de nosotros. Muchos hermanos me preguntaban, pastor, si tuviera dinero nosotros podemos terminar construcción de edificio de Asunción. ¿A dónde iremos? ¿Dónde está dinero? No tenemos dinero. Pero yo aprendí una cosa muy grande por medio de Pastor Oxubá. Decía que tiene que investigar. ¿Ese es proyecto de Dios o proyecto de hombre? No es mi proyecto porque yo no tenía ese plan para levantar casa de retiro en 16 hectáreas. Pero Dios me dio ese sentido. Por eso yo le llamé por teléfono, Pastor Oxubá, nosotros tenemos este terreno grande, yo quiero levantar casa de retiro. Él me dijo, sí, qué bueno, construya. ¿Voy a ayudarle? Oh, pastor, nosotros ya queremos hacer por la fe. Bueno, que vayan. Entonces, Wow. entonces, sin tener dinero, yo avisé a los hermanos. Hermanos, ahora es como abril de 2001. Ya nosotros tenemos plan para hacer el retiro espiritual nacional en el mes de octubre. Vamos a hacer el retiro espiritual en ese lugar. Muchos hermanos estaban mirando, ¿dónde está electricidad? No tenemos. ¿Dónde está agua? No tenemos. ¿Dónde está alojamiento? No tenemos. ¿Dónde está el salón de culto? No tenemos nada. Pero yo me siento que Dios va a ayudar. Vamos a marchar. Ya pasando 4 meses, en el mes de octubre, la verdad que nosotros hicimos retiro espiritual. Llegando 150 personas, invitado el pastor Imin Chul de Corea del Sur. Muchos pastores estaban contentos porque Dios nos ayudó. Durante 7 años más nosotros hemos trabajado en ese terreno. Hoy en día se cambió totalmente para caber como 500 personas, para internar y hacer gran evento. Wow, bendito Significa sea. que no solamente yo trabajaba, sino también muchos hermanos paraguayos salvos estaban trabajando. Además, muchos jóvenes, como 30 jóvenes llegaron con adultos juntos, quedándonos juntos, trabajaban juntos. Durante 5 meses, iniciando, levantando, salón de culto, trabajando. Por eso, si los hermanos cristianos peruanos, latinoamericanos, después de recibir la salvación, si quisiera vivir por fe, Dios les ayuda. Así yo tengo experiencia. Impresionante. También es importante la vida de sacrificio, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, apóstol Pablo, después de recibir la salvación, siempre visitaba Corinto, Galacia, Efeso, pero sacrificaba su vida. No solamente él estaba sacrificando, acompañaba a algunos colaboradores, como Timoteo, también Bernabé, y también Febe, diaconisa Febe, y ellos estaban apoyando a la vida del apóstol Pablo. Por eso, por medio del sacrificio de los cristianos, estaban levantando la iglesia, predicando el evangelio. Y Pastor Suba recibió la promesa, Salmos capítulo 2, el versículo 8, así dice: pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya
los confines de la tierra. En aquel entonces, Pastor Soban, su situación no tenía nada condición para levantar muchos siervos, muchos misioneros al mundo. Pero de primero recibió esta palabra, Salmos capítulo 12, el versículo 8. Pídeme, yo te daré por herencia las naciones. Orando al Señor, poco a poco ingresaron seminaristas, formaron como ministros. Desde 1989 empezó a enviar al mundo. Hasta ahora, como 198 países. Están en 198 países. Sí, creo que así, ¿no? Está funcionando la iglesia de nosotros. Bendito sea Dios. Muchos pastores coreanos fueron enviados al mundo. Háblanos. Uno de 300 misioneros. Así Wow. fueron enviados por una promesa del Señor. Bendito sea Dios. Háblanos, ¿cómo va en la misión Buenas Nuevas en este momento, en este tiempo? Por eso, cada año, una vez al año, nosotros hacemos gran evento, se llama Congreso de Líderes Cristianos en Busan de Corea del Sur. Llegando uno de como 30,000 personas, incluye los jóvenes, líderes cristianos, etc. Se hace gran evento en Busan. En este año también, en el mes de julio, va a hacerlo. En este año. Por eso nosotros estamos invitando a los pastores de Ecuador para participar en ese evento. También Pastor Soba visita constantemente diferentes países de continentes. Así nosotros hacemos. También él fundó una organización, se llama International Youth Fellowship. Es decir que para desarrollar la vida de los jóvenes del mundo, ellos van a ser desarrollados por nuestro programa. Nosotros estamos convocando a los jóvenes para enviar a Corea del Sur, a diferentes países, para aprender diferentes idiomas, cultura, quedándose como un año. Wow. Sin intercambio. Es gran proyecto para los jóvenes. Impresionante, todos los jóvenes que aman las misiones. También aquí en el Perú están próximos a realizar un evento. Sí. Háblanos de ese evento, pero antes vamos a invitar a ver producción si nos ponen el flyer, un video que tenemos sobre el evento. Ahí lo vemos. Dios es el que justifica. Eres pastor Yongguk-pa, es hijo de pastor Oksu-pa, que es fundador de nuestra misión. Él está pastoreando en Nueva York. Entonces él viene el día 12 de junio hasta 4 de junio a las 7:30. Él va a predicar. Dios es el que justifica. ¿Qué significa? Mucha gente está congregando en la iglesia, pero está sintiendo como condenado de pecado. Entonces, ¿cómo puede llegar justicia de Dios por creer en la sangre de Jesucristo? Con el diferente tema, desde 2, 3, 4, toda la noche, desde 7:30, va a realizar este evento grande. Les invito, entrada gratis. También muchos pastores de Sudamérica van a llegar, porque en la misma fecha, nosotros haremos retiro espiritual para los ministros de nuestra misión de Sudamérica en Lima. ¡Wow! Así es. Cuéntanos, ¿quiénes más van a venir, van a estar en el evento? Creo que ahora están preparando como casi 30 ministros de la iglesia de Argentina en bus, casi durante 2 o 3 días ya viene. También 30 ministros de Paraguay, también 30 ministros de Brasil, también Uruguay y también Bolivia, también 30 por ahí, ¿no? Y luego en total como
250 ministros van a hacer gran evento en la misión Buenas Nuevas de Lima de Perú. ¡Wow! Eso va a estar impresionante. Sí. A ver, si nos pones el video, Miguel está con nosotros en la producción, también Sales, Ronald Sales, ponnos el video de invitación para el evento. Misión Buenas Nuevas Perú presenta la verdad que transformará sus vidas en el gran seminario bíblico, que será en Lima, Perú. Se realizará en el Auditorio Mahanaim con el tema Dios es el que justifica, del 2 al 4 de junio a las 7:30 p.m., con el expositor invitado de New York, Estados Unidos, el pastor Hyung-Guk Park, ministro de la Iglesia Buenas Nuevas New York, presidente del Congreso de Líderes Cristianos. Ven y descubre el poder del Evangelio. La entrada es libre. Auditorio Mahanaim, Avenida Naciones Unidas, 1650. Contáctanos al número 963-589-903. También podrás seguir la transmisión en vivo por Facebook y YouTube en Misión Buenas Nuevas Perú. No faltes, Dios tiene un mensaje para ti. Impresionante, impresionante. Algo que quieras decirle a la audiencia referente a la invitación, invitarlos, reiterarles tu invitación al evento. Siempre nosotros cuando hacemos este evento seminario bíblico es entrada gratis. No solamente los hermanos, sino también quisiera invitar los pastores de Perú, porque nosotros ya no estamos enseñando nuestra doctrina, sino que nuestro pastor Hyung-Guk Park es presidente de nuestra misión Buenas Nuevas Mundial. Él va a predicar sobre la Biblia, el Evangelio, y también creo que va a contar muchos testimonios de su vida, cómo manifestó en su vida. Es muy importante. Quisiera invitar a los pastores, los hermanos cristianos de Perú. Excelente. Bueno, tú que nos estás viendo, esta es la oportunidad para que puedas estar en las fechas que nos ha indicado. Estás invitado, también a los pastores, amigos. Si quisieran comunicarse con Buenas Nuevas, ¿tienen un número que pueda darnos? O bueno, en las... vamos a darle el número a ver si lo tienen. Afiche, puede traer. ¿Tienen un afiche? Sí, por favor. Si me alcanzas el afiche. Sí. Aquí están los colaboradores de este. A ver, muéstralos. Entonces, acá aparece 963, repito, 963-589-903. WhatsApp. Acá sale, ¿eh? Así. Ahí está, ahí tienen. Acá sale, sí. 963-589-903. Excelente, excelente. Bueno, ¿cuáles serían tus palabras de invitación final también a todos los oyentes? Cuando yo recibí la salvación, Dios me derramó mucha bendición. Cambió mi vida exactamente. Yo no soy una persona que aprenda español y también no era así, ¿no? Era inútil. Pero después de recibir la salvación, Dios me dio sabiduría, también gran poder para vivir fuera de nuestros países de Corea del Sur. Y yo creo que mucha gente cuando reciba la salvación, cuando reciba el perdón de los pecados, el Espíritu Santo del Señor va a iniciar a trabajar en sus vidas para ser bendecido ante Dios. Por eso yo tanto quiero invitar a todos los que están escuchando esta conversación para que escuchen la predicación de nuestro pastor Hyung-Guk Park, quien es presidente de nuestra misión Buenas Nuevas.
Excelente. Bueno, mi amigo, hemos estado con el pastor Joaquín, que nos está invitando, a la vez que escuchamos un testimonio impresionante, al evento que está pronto a realizarse ya en estos días. Así que te invitamos a que pongas en tu agenda para poder estar en esta reunión. Bendecidos, mis amados amigos y hermanos, volvemos pronto con nuestro próximo programa. Gracias, Pastor Joaquín, gracias, y bendecimos también a esta hermosa misión Buenas Nuevas, y también al Pastor Oxopar, que tenemos lindo recuerdo de él, sí, muy personal yo, y también, bueno, a su hijo que va a estar en este evento. Bendecidos, hasta nuestro próximo programa. Gracias.